Muy buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema correspondiente a la reflexión de figuras en el plano cartesiano. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, para iniciar es generar la primera figura. Vamos a generar la coordenada menos 8,7, la coordenada menos 6,9 y la coordenada menos 4,5. Entonces vamos a generar un triángulo de esta forma. Y vamos a llamar cada uno de esos puntos por letras mayúsculas: A, B y C. Vamos a escribir las coordenadas debajo de cada uno de los puntos. Y lo importante de este tipo de traslación de figura, o en este caso pues que vamos a tener la reflexión, es que nuestro eje Y va a ser nuestro eje de simetría. Entonces la distancia que haya desde cada punto hasta el eje va a ser la misma distancia que va a tener desde el eje hasta el otro cuadrante. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si nos damos cuenta, si iniciamos por el punto A, sobre la misma línea voy a contar cuántas unidades está hasta la línea roja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es fácil de saber porque pues está en el punto menos 8. ¿Eso qué quiere decir? Que si está en menos 8, pues va a pasar a estar en el punto 8. Entonces simplemente sobre esa misma línea yo puedo contar las mismas 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese sería el punto A'. Listo. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo con el punto B. Si nos damos cuenta, está a 1, 2, 3, 4 unidades porque está en el valor de menos 4. Quiere decir que desde la línea voy a contar 4 unidades. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. De esta forma. Es decir, que si yo trazo una línea, pues queden sobre el mismo punto. O en este caso, sobre la coordenada 5. ¿Listo? Y lo único que nos falta mirar es en cuántas, a qué distancia está el punto C del eje. Estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde el eje vuelvo y cuento 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a tener la misma figura. A', B' y aquí vamos a tener C'. Si nos damos cuenta, vamos a tener la misma figura, pero como si estuviera reflejada en un espejo. Va a mantener su forma y va a mantener su tamaño, pero lo único que va a cambiar es como si el eje Y fuera un espejo y se reflejara. Vamos a hacer otro ejemplo. En esta parte lo vamos a hacer con números negativos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la coordenada menos 2, menos 2. Vamos a tener la coordenada menos 6, menos 3. Y esta va a ser la coordenada de B. Vamos a tener la coordenada correspondiente a menos 5, 6, menos 6. La coordenada C. Y vamos a tener la coordenada menos 1, menos 4. Listo. De esta forma. Listo. Ahora bien, tenemos que mirar de nuevo la distancia de cada punto al eje. Si está el punto A en menos 2, el punto A' tiene que estar en 2 positivo. Si aquí tenemos el punto P en menos 6, tiene que mantenerse en 6 positivo, que sería en esta parte, B'. Si aquí tenemos C en menos 5, se debe mantener en 5 positivo,
que sería en esta parte. Y si aquí tenemos el punto D, que no lo nombramos, a distancia de -1, pues el punto D' va a estar en -1. Y si nos damos cuenta, se mantiene la figura, su tamaño y su forma. Lo único que va a cambiar es que pareciera que estuviera reflejada por un espejo. De esta forma. Para complementar la explicación, les dejo el siguiente video. Listo, chicos, digamos que en esta parte lo que vamos a hacer es como una retroalimentación de los temas que hemos visto hasta el momento utilizando una herramienta que se llama GeoGebra. Esta la podemos encontrar en línea en su buscador y normalmente yo busco la opción que dice GeoGebra Clásica, ya que nos va a permitir tener las herramientas en esta parte superior. Lo primero que vimos en la clase fue la herramienta o pues la explicación paso a paso de la traslación de una figura. Entonces, teniendo en cuenta esta indicación, íbamos a tener una figura y normalmente se genera un vector. O de acuerdo al vector se va a mover cada punto. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos que mover la figura 2 unidades hacia la derecha y 4 hacia abajo. Vamos a ir a esta herramienta donde aparece como una recta y 2 puntos y vamos a buscar la herramienta vector. Entonces voy a tener un punto inicial, por ejemplo este, lo puedo ubicar en cualquier parte de mi plano cartesiano. Tengo que mover 2 unidades hacia la derecha y desde este punto 4 hacia abajo, 1, 2, 3 y aquí nos daría 4. En esta parte nos va a aparecer el valor de nuestro vector, 2 hacia la derecha y 4 hacia abajo, por eso va a ser un valor negativo. Ahora bien, en esta parte que aparece como una línea y 2 puntos, uno rojo y uno azul, nos van a aparecer todas las herramientas. Vamos a ir a la herramienta que dice traslación y si nos damos cuenta nos piden 3 cosas: objeto a trasladar y el vector. Entonces vamos a darle en traslación, vamos a seleccionar en este caso nuestro triángulo, que es toda la figura, no lo vamos a hacer punto a punto y vamos a seleccionar el vector. Entonces si nos damos cuenta, cada punto ha movido 2 unidades hacia la derecha y 1, 2, 3, 4 hacia abajo. Este punto, 2 unidades hacia la derecha y 4 hacia abajo. 2 unidades hacia la derecha y 4 hacia abajo. La figura va a ser la misma, la dirección va a ser la misma, lo único que cambia es como el lugar en el que estaba la figura. Vamos a hacer lo mismo con la rotación, vamos a mirar qué elementos nos solicita. Entonces si nos damos cuenta, necesitamos la figura, el centro de rotación y la amplitud del ángulo. Entonces vamos a seleccionar en este caso nuestra figura. El centro de rotación, recordemos que siempre va a ser, o pues en este caso estamos utilizando el centro de nuestro plano cartesiano, es decir, la coordenada 0,0. Entonces volvemos a nuestra herramienta, rotación, seleccionamos la figura, el centro de rotación, que va a ser el punto 0,0, y según nuestra instrucción tenemos que mover esta figura 45 grados, no en un sentido antihorario, sino horario. Entonces cambiamos la opción y le damos OK. En este momento nos damos cuenta que la figura quedó más arriba, de esta forma. Y por último vamos a hacer la reflexión o la simetría de esta figura. Entonces en este caso vamos a tener diferentes herramientas, vamos a utilizar la que nos indica simetría axial. ¿Listo? Entonces vamos a necesitar el objeto que vamos a trasladar y recordemos que nuestro eje de simetría va a ser el eje Y o la línea correspondiente al eje Y. Entonces señalamos nuestra figura, señalamos el eje Y y vamos a encontrar la simetría de nuestra figura según el eje. Espero estos elementos hayan facilitado la comprensión de la clase. Les recuerdo que el próximo miércoles se realizaría el quiz y a continuación va a aparecer la actividad de la clase. Que estén muy bien.